Muy buenos días, muy buenas tardes ya, porque ya han pasado las 12. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga en esta mañana tan hermosa de domingo especial. Así como decía el pastor, este es un día que todas celebramos. Las madres biológicas, pero también las madres de amor. Porque Dios nos regala siempre niños y personas a quien regalarle amor. Incluso las tías pueden ser también tías de sangre, pero tías de amor. Yo confieso que tengo unos sobrinos aquí en la iglesia que cuando me ven aquí arriba se ponen a decir, ¿y la tía por qué no baja? ¿O cuándo la tía va a bajar? Que son los niños de Beverly. Y que también, bueno, pues hay que darles mucho amor a todos los que nos rodean. Yo en esta mañana quiero dar infinitas gracias a Dios, al pastor, a la junta directiva, a Elisa, que fue formalmente la que me invitó a compartir la meditación de este día. Créanme que estar aquí es un privilegio que Dios nos da. Este tiempo en el que uno comparte la meditación es solo un pedacito así del tiempo que uno dedica a prepararse, del tiempo que uno dedica a leer, a buscar las escrituras, a escudriñarlas. Y hermanos, sin que esto suene egoísta, la que más gana de esta predicación soy yo, porque yo llevo pensando en ella mucho tiempo. Llevo estudiando la palabra y meditando para compartirles algo hoy que también quisiera que a partir de hoy crezca en ustedes y les sirva para la vida. Por eso les pido que en este momento nos encomendemos a Dios para que sea Él quien hable y sea Él quien muestre sus enseñanzas y que yo sea ese instrumento escogido para hacerlo. Oremos. Señor, te pedimos que siempre seas tú el auxilio en las tribulaciones, tu mano sanadora en la enfermedad y tu pronta ayuda en todas las necesidades. Te pedimos que acalles toda voz que no sea la tuya y que me uses como instrumento para hacerlo. Amén. Llegamos al último domingo del mes de mayo. El tiempo va volando. Hace muy poquito estábamos en Navidad y ya hoy estamos cerrando el quinto mes del año. Y mayo es un mes muy especial, de muchas celebraciones. Ya vimos en los agradecimientos que hay cumpleaños familiares. Hay familias que cumplen casi todas este mismo mes. Y fueron muchas las celebraciones familiares y de cumpleaños. Pero también el mundo tiene muchísimas celebraciones en este mes. El mes de mayo es considerado como el mes de las flores. En el mundo se dice, en el hemisferio norte, que es donde vivimos, se le considera a esta etapa del año el mes de las flores porque es donde ellas están en su máximo esplendor. Es donde la primavera está en su máximo esplendor. Hay países incluso que en esta etapa del año hacen competencias de cómo arreglar espacios de la ciudad con flores. Y por eso es un mes lindo. Las flores nos dan color, nos dan olor, nos dan vida. También el 15 de mayo, las Naciones Unidas separó ese día para celebrar el Día de la Familia. Y por eso muchas veces también se considera que en el mes de mayo vamos a celebrar el mes de la familia. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Es en la familia donde se gestan todos los valores, donde se enseña la palabra y donde se forman a los niños, a los jóvenes, pero también donde se cuidan los ancianos y los envejecientes. Muy relacionada con las flores y la familia están las madres. Y en este mes de mayo, en una gran parte del mundo se celebra el Día de las Madres.
Algo muy curioso es que no en todos los países se celebra el mismo Día de las Madres. En España, por ejemplo, separan el primer domingo de mayo para celebrar el Día de las Madres. En países como Cuba, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, separan el segundo domingo de mayo. Y aquí en República Dominicana se celebra hoy, que es el cuarto domingo. No importa la fecha que sea del mes, también es el mes de las madres. Y para cerrar este colofón de celebraciones, nosotros los cristianos también celebramos en mayo el mes de la mayordomía cristiana. Celebración donde reconocemos personalmente que es Dios el dueño y proveedor de toda la vida, de toda la creación. Como decía el hermano Noel el domingo pasado, todo lo que tengo es de Él. Y justamente estamos celebrando o cerrando también esta serie de celebraciones de este mes de mayo. Si nos ponemos a pensar, todo tiene un gran hilo que nos está uniendo. Las flores, como parte de su creación, nos regalan bendiciones. La familia también nos regala a ese núcleo fundamental. Y muchas veces las familias giran alrededor de las madres que están en ellas. Y además de eso, todos nosotros somos los encargados de administrar las flores, la familia, la creación. Por eso el pasaje que leímos en el Evangelio de hoy es un pasaje que tiene que ver y que encierra todas estas celebraciones. Y el pasaje que vamos a estar leyendo se encuentra en el capítulo 25 de Mateo, versos del 14 al 30. Y les invito a que me acompañen también con la lectura. La palabra de Dios la vamos a estar leyendo en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que le había recibido uno solo fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo:
siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es palabra de Dios. En este pasaje, una de las palabras que más se repite es la palabra talento. Cuando nosotros escuchamos la palabra, automáticamente en nuestra vida cotidiana pensamos en inteligencia, capacidades, aptitudes, actitudes para una determinada actividad. Pero en este caso, en la Biblia, el término talento, además de tener este significado, también tiene otro. Y uno de los significados que tiene la palabra talento en la Biblia proviene del griego talantón, que significa balanza. Y en aquel momento, el talento tenía también un significado monetario. En aquella época, un talento se refería a una unidad de medida de dinero que equivalía a 6,000 denarios aproximadamente. Hoy, un solo denario vendría teniendo una equivalencia aproximadamente de $50, por lo que un solo talento hoy en día serían $300,000, mucho dinero. Imagínense que al que le estaban dando 5 talentos, le estaban dando más de $1,000,000 en la actualidad. Esa suma en aquel tiempo podía representar el salario de 6,000 días de trabajo, porque una jornada de trabajo se pagaba, se remuneraba con un denario. Por lo tanto, cada persona estaba recibiendo más de 16 años de trabajo en monedas, mucho dinero. Y fíjense que todos recibieron talentos, por lo tanto todos habían recibido mucho dinero. También en la Biblia esta palabra la podemos interpretar justamente al significado que estamos acostumbrados nosotros a emplearlo, que está relacionada con esas habilidades y esas posibilidades que todos tenemos. Esta parábola tiene un gran significado y vamos a ir pensando poco a poco o vamos a ir analizando qué enseñanza podemos pensar de ella. Y así a grosso modo lo primero que de esta parábola podemos decir, la Biblia nos está pidiendo que además de estar preocupados por algo, también estemos ocupados para hacer con nuestra vida algo que dé resultados. Y si nosotros pensamos en este episodio, vamos a ver qué ocurría. Estaba un señor que tenía riquezas y reúne a todos sus siervos. Y como él se iba de viaje, necesitaba dejar su riqueza bajo custodia. Él confió en esos siervos y les entregó esas riquezas. Por eso, al reunirlos, a uno le entregó a cada uno sus riquezas. Pero nosotros pudiéramos pensar, sí, es verdad, pero no le dio la misma cantidad a todos. Aquí se nos dice que a un siervo le fueron entregados 5 talentos. A otro les fueron entregados 2 talentos y al último le fueron entregados solamente 1 talento.
Y si nos quedamos con la lectura hasta ese punto, pudiéramos decir, bueno, ¿y por qué así? ¿Por qué tanta diferencia? Y lo pudiéramos creer como que fue una entrega injusta, que quiso darle más a uno y menos a otros. Pero en el pasaje es muy claro cuando dice, fueron entregados esos talentos según su capacidad. Y aquí me gustaría detenernos un poquito para hablar de qué nos puede decir esas palabras hoy. Esa persona, ese dueño, entregó esos talentos y dice que las entregó según su capacidad. Hermanos y hermanas, Dios también nos entrega a nosotros talentos según nuestra capacidad. Y Dios es un Dios justo que sabe la capacidad que nosotros tenemos para hacer con esos talentos. ¿Cuántas imágenes nos pueden pasar a nosotros por la cabeza pensando en esto? A veces decimos, ¿por qué a mí me pasa esto y a otra persona no? ¿Por qué otra persona tiene esto que yo no puedo tener? Y es que cuando Dios está atendiendo y entregándonos nuestro talento, lo hace según nuestra capacidad, porque Dios es un Dios justo, un Dios que siempre va a estar enseñándonos la forma de hacer justicia. Y esto es bien importante para nuestras vidas en este día de hoy que celebramos el Día de las Madres. Madres, familia, todos los hijos no son iguales. No les podemos pedir a todos los hijos que hagan lo mismo, porque Dios le va a dar talentos a los hijos según sus capacidades. Entonces no podemos decir, el grande sí es bueno porque hace algo. El más pequeño es el más revoltoso porque no hace nada. Es importante que seamos justos en la familia. Se cuenta que en un bosque había una competencia donde estaban reunidas todas las especies de animales. Todas, absolutamente todas. Y la persona que estaba liderando la competencia dice, bueno, para hacer algo justo, vamos a hacer algo. El animal que primero suba la mata de coco y lo baje es el que gana. ¿Qué habrá pensado el elefante? ¿Qué habrá pensado el perro? ¿Era una competencia justa? No. Y algo que nos dice este pasaje es que tenemos que aprender a ser justos. No les podemos pedir a todas las personas que hagan lo mismo, porque cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes. Y eso pasa en la vida. Imagínense ustedes que nuestro pastor ahora diga, bueno, cada uno de ustedes va a tener un domingo de predicación. Yo pudiera pensar, bueno, yo lo voy a estudiar, voy a tratar de prepararme y lo voy a hacer. Pero, ¿podemos predicar todos? O que el pastor nos diga, la dirección de las alabanzas va a ser de cada uno de ustedes en un domingo diferente. Ahí sí yo me pondría a pensar, porque yo digo, yo no puedo cantar. Entonces, este señor repartió los talentos según la capacidad de sus siervos. Tristemente, en el mundo de hoy, a veces estamos acostumbrados a confundir igualdad con igualitarismo. Todos no somos iguales. Todos no podemos pensar iguales y por lo tanto, todos no podemos actuar igual. ¿Dónde está la riqueza de Dios? En que Él ve
en cada uno de nosotros lo que sí podemos hacer. Y este es el talento que nos da. Así, esta es la primera de las enseñanzas que quiero que nos quede presente de esta parábola. Aprendamos a mirar el mundo con justeza y practiquemos esa justicia. Aprendamos a mirar a nuestros hijos con justeza, tal como cada uno de ellos es. Pero también aprendamos en la familia a mirar cada uno de los miembros con esa misma justicia. No le podemos pedir ahora al abuelito de la familia que entienda las redes o que entienda la comunicación de hoy. Créanme que es complicado. Pero si nosotros somos sabios y podemos vincular todos esos talentos, la felicidad de la familia va a estar. De la misma manera, Dios en la creación también repartió los diferentes talentos. Fíjense ustedes que hay flores que son bellas. Aquí tenemos flores que nos sirven para deleitarnos con su vista, sus colores. Pero hay otras flores que no son tan bonitas, sino que la función que tienen en la naturaleza es que a partir de ellas salgan los frutos, como el mango o el aguacate. ¿Son lindas las flores del mango y el aguacate? No, pero ¿cómo son los frutos que salen de ellas? De la misma manera, hay flores que no son tan lindas, pero se usan para fragancias. ¿Y cómo son esos perfumes? Entonces, Dios es justo en su creación y a cada parte de lo que Él formó, Él le da talentos y dones especiales. Pero vamos a seguir en la parábola porque nos detuvimos en la primera parte, pero creo que era muy importante. Cuando este hombre se va y le deja esos talentos, hay otra cuestión importante que yo les quería conversar. Y es que él les tuvo confianza a sus siervos. Hermanos, aquí había muchos millones de dólares en juego. Él se los dio y se fue. ¿Qué pasaría hoy si alguien de mucho dinero hace eso? Puede pasar de todo, ¿eh? Puede encontrarse al su regreso que haya siervos fieles que le devuelvan lo que les confió. Pero no siempre va a ser así. También se puede encontrar con siervos que dicen, tú me lo diste y te fuiste. Ahora esto es mío. Y sin embargo, este dueño de todas esas riquezas tuvo confianza. Y esa es otra de las enseñanzas de este pasaje. Tengamos confianza. Confianza en nuestros hijos, confianza en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, confianza en nuestra familia. Que aunque los dejemos volar para que hagan su vida, puedan regresar y mostrarle al dueño de la creación todos esos talentos multiplicados. Así que, fíjense, ya vamos por 2. Seamos justos, tengamos confianza. Pero vamos a ver qué sigue diciendo la parábola. Cuando esta persona regresó, ¿qué encontró? Al que le había dado 5 talentos, le devolvió los 5 talentos. Al que le había dado 2 talentos, se encontró con que le entregaba los 2 que le dio, pero se los duplicó. Y eso es lo mismo que espera Dios de nosotros. No basta con saber los talentos que tenemos. Dios nos está pidiendo que también multipliquemos esos talentos. Que seamos capaces de pensar, bueno, yo tengo esto, yo puedo hacer esto. Ahora, ¿cómo puedo multiplicarlos? Porque en este caso, Dios no quería que le dieran lo mismo o que se lo duplicaran.
Dios quería que sencillamente hicieran algo para multiplicarlos. Yo estoy segura que Dios se hubiera puesto contento, o este Señor se hubiera puesto contento, que es Dios, si alguien le dice, bueno, tú me diste 5, yo logré multiplicarlo y aquí tienes 3. O tú me diste 2 y aquí tienes aunque sea la mitad de 1. Lo importante es multiplicar esos talentos. Y en el versículo, en el pasaje, es muy categórico cuando dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras más le demos a Dios, mientras más multipliquemos los talentos, hermanos, Dios nos va a dar más talentos y más bendición. Sin embargo, pasó que no todos los siervos fueron iguales. Hubo uno que dice, bueno, yo me dieron esto, qué bueno que confiaron en mí, pero ay, mi madre, si yo no lo devuelvo, voy a pasarla mal. Y tuvo miedo. Él no se lo quería coger, porque él al final lo devuelve, pero tuvo miedo. Y el miedo lo paralizó. ¿Y cuál fue la vía más fácil? Bueno, yo voy a esconder esto, lo voy a poner a buen recaudo, de manera tal que cuando lo tenga que devolver, ahí está. Y yo me voy a olvidar de eso. Hermanos, y ese hombre no la pasó bien. Ahí nos está mostrando otra enseñanza. Los pasajes nos enseñan lo bueno que tenemos que hacer, pero también lo malo a lo que nunca debemos llegar. Y en este momento el pasaje nos dice que no podemos tener miedo. Madres, familia, abuelas, no enseñen a sus hijos y a sus nietos a que tengan miedo de la vida. Más bien enséñelos a que sepa pensar en alternativas de vida. Incluso en el pasaje el Señor le dice, bueno, tú ni siquiera pusiste mi talento en el banco. Y aunque sea, hubiera recogido el talento con los intereses. Pero este siervo ni tuvo plan A, ni tuvo plan B, ni tuvo ningún plan. Porque el miedo literalmente lo paralizó. Y sí, es verdad, él no se quedó con lo que no era suyo, pero tampoco lo multiplicó. Por lo tanto, no basta con saber que nosotros tenemos talentos si lo ocultamos o si por miedo no lo multiplicamos y no lo ponemos en función de la creación. Y en este caso, la sentencia a ese siervo es clara. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos y hermanas, Dios nos ha dado a nosotros también talentos. Dios nos ha confiado capacidades y aptitudes, pero para que demos resultados y frutos. Mientras más frutos y más resultados nosotros demos, más talento y más capacidades vamos a recibir. Dios nos ama, tenemos esa certeza, pero tenemos la certeza que Dios confía en nosotros y tenemos también la certeza que Dios nos da talento.
pero tengamos la certeza de que esos talentos que nos son dados, también por ellos Dios nos pide resultados. Y en la medida en la que más resultados demos, más talentos vamos a dar. Es hora de que nos preguntemos, porque ¿qué talento yo tengo? Yo soy la única que lo puede saber, aunque a veces hay quien lo puede ver mejor en uno que uno mismo. Pero vamos a investigar y vamos a darnos cuenta qué talentos son esos que Dios nos da, para que entonces los podamos multiplicar y que entonces podamos recibir más bendiciones. Y eso es algo que las madres y la familia también tienen el encargo de hacer. Enseñen a sus hijos a ver en qué son buenos. No hace mucho leí una historia de una niña que en la escuela era la más majadera. No podía estar sentada. Reuniones de padres, avisos a los padres porque la niña no podía estar sentada. Incluso llegaron a pensar de que tenía un problema mental. Sin embargo, cuando llegaron a la escuela, a esa famosa reunión, porque la niña era tan mala, mientras estaban hablando con los padres, sentaron a la niña en otro cubículo. Y en ese cubículo había música. Y la niña empezó a bailar. Ahí los padres se dieron cuenta que la niña tenía el don del baile. Y es cierto que la sacaron de esa escuela, pero para ponerla en otra de danza. El tiempo pasó y la niña se convirtió en una de las bailarinas de ballet clásico más importantes del mundo. Una niña que era la más mala del aula pasó a ser un genio en la danza. ¿Por qué? Porque no se había descubierto su talento. Y es encargo de la familia y de los padres ir descubriendo cuáles son los talentos que tienen los niños para enseñarles a que esos talentos que ellos tienen los deben multiplicar para entonces compartirlos con el mundo. Así como las flores son diversas, las familias son diversas, pero el encargo con Dios y el encargo con la sociedad que tienen es el mismo. Ayuden a sus hijos a que sean felices para que el mundo sea más feliz. Ayuden a sus hijos a multiplicar la felicidad para que también el mundo sea más feliz. Y nosotros ahora mismo estamos viviendo en una cultura en que lo que más hacemos, en lugar de descubrir talentos, es quejarnos. Nos quejamos si llueve, nos quejamos si hay mucho sol, nos quejamos si hay mucho calor, nos quejamos si hace frío, pero nos quejamos de la economía del país donde vivimos, nos quejamos de todo. Esas quejas vamos a cambiarlas en descubrimientos de talentos. Vamos a cambiarla en multiplicación de esos talentos. Porque a veces de lo que nos quejamos es lo mismo que nosotros hacemos. Vamos a enseñarles a nuestros hijos con nuestras conversaciones y con nuestra forma de ser que los talentos hay que multiplicarlos. Pensemos siempre que nuestro Dios es un Dios justo. No nos da algo que nosotros no podamos soportar ni podamos enfrentar. Pero además que nuestro Dios confía en nosotros y que nuestro Dios nos regala ese amor que tenemos que entregarle a los hijos, a los sobrinos y a la familia para hacer de este mundo un mundo mejor. Pensemos al final de cada uno de nuestros días. Dios, hoy tú me diste la capacidad de sonreír, pero no solo sonreí yo, también pude ayudar a otros a sonreír. Me diste la capacidad de amar y no solamente te amé a ti,
sino que pude amar a los demás y enseñarles lo que es tu amor. Me diste la capacidad de ser feliz y yo pude serlo, pero también ayudé a otros a ser feliz. Como mayordomos de Dios, tenemos que estar administrando todos esos sentimientos, que créanme que es más difícil administrar los sentimientos que administrar la economía. Siempre que seamos agradecidos y multiplicadores de talentos, vamos a estar recibiendo más bendiciones. La buena noticia de este día es que de nosotros depende. No podemos echarle la culpa a nadie de lo que no somos o de lo que no tenemos, como hizo ese último siervo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber ser buenos mayordomos de todos esos talentos que Dios nos da para ser mejores personas, para hacer mejores nuestras familias, y de esa forma vamos a ser mejores cristianos y el mundo va a ser mejor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Y de tarea, ustedes saben que soy maestra, les voy a dejar, piensen cuáles son sus talentos. Pero no solamente se queden con identificarlos, también multiplíquenlos y sumen a su vida esos talentos. Amén. 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 Que el Señor